Hola, mi nombre es Jessica Daniela Magnin Rodríguez. El día de hoy voy a hablar sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Mi tesis para este trabajo fue el siguiente. ¿El aborto debería ser una decisión que solo le concierne a la mujer? ¿El cigoto tiene derecho a la vida desde el momento en que se engendra hasta el día de su muerte? Primero hay que entender qué es un cigoto. Cigoto es la primera fase de un embarazo. Es cuando el óvulo es engendrado por el espermatozoide. Esto es un cigoto, es la primera fase de un embarazo. Teniendo esto ya claro, cuando se habla del aborto, generalmente siempre hay controversia, ya sea porque hay gente que está a favor o hay gente que está en contra. Los que están a favor generalmente dicen o avalan o abogan que la mujer tiene derecho a elegir y hablar sobre su propia sexualidad. Y los que están en contra dicen que desde el momento en el que se engendra, en ese momento ya existe una vida. Si vamos más a fondo, si investigamos un poquito más y buscamos, hay muchos autores que dicen que los derechos no están jerarquizados, no hay como tal decir el derecho a la vida va sobre todo, prima sobre todo. No, un derecho va hasta donde llega el otro. Entonces, si lo pensamos de esta manera, y ya que hay gran cantidad de autores que afirman esto, entonces en realidad no habría una discusión como tal, porque si todos los derechos, ningún derecho es más que otro, más importante que el otro, entonces no habría como tal una discusión. Si hablamos en Colombia del aborto, sigue habiendo esta misma discusión la que ya planteé anteriormente. Colombia es uno de los países, de hecho es el 0,4 de la población mundial que no está de acuerdo con el aborto, porque si se investiga, pues generalmente la gran mayoría de los colombianos son católicos, ya sean por traición o por elección, son católicos. Y el aborto está considerado en gran parte de la sociedad como algo inmoral, es algo inmoral, poco ético. Según la bioética, dice incluso que el embarazo va por etapas. No se puede considerar como tal una persona, alguien que lleva consigo un bebé. No es como tal una persona hasta el momento en el que nace. Porque eh, técnicamente él recibe los nutrientes de la madre, depende totalmente de la madre. Por lo tanto, no es considerado una persona hasta el momento en el que nace, hasta que el momento en el que es expulsado del cuerpo de la madre. Hasta ese momento no es considerado una persona como tal, según de esto abogados y según la bioética. Se calcula que en Colombia ocurren los datos más reservados, dicen que en Colombia ocurren más de 200.000 abortos al año. Y ya datos como que tratan de ser un poquito como más abiertos, más de pronto más atrevidos, dicen que incluso son 400.000 abortos al año en lugares clandestinos. Teniendo en cuenta que en Colombia, teniendo en cuenta que en Colombia el aborto no es legal o no era legal hasta 2006, pero no es legal como tal, hay cierta de pronto desbalance entre las unidades socioeconómicas, porque el aborto no es legal en las unidades socioeconómicas bajas, pero se han encontrado casos en que en estratos socioeconómicos más altos incluso se puede abortar con mayor seguridad. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos casos con personas
De pronto el más allegado acá en Colombia ha sido de una mujer que se llama Marta Soley, que tenía 37 años en 2006, fue diagnosticada con cáncer, pero estaba embarazada. Era madre de 3 niñas en ese momento. Debido a que en ese momento estaba embarazada, no le realizaron tratamiento para su cáncer debido a que afectaba al bebé, al feto. Y en este momento hubiese sido bastante más de pronto priorizar la vida de la madre. En este caso, la mujer murió ese mismo año, antes de que se aprobara la ley del aborto. Solamente para casos, hay que aclarar que solamente se aprobó esta ley, pero bajo condiciones bastante estrictas, que es bajo violación y bajo cuando ya la persona ya arriesga, el embarazo arriesga la vida de la madre, solamente en estos casos. En violación y en todos estos anteriores, en este otro caso, solamente se puede a través de un juez y en los tiempos determinados. Por supuesto, aquí en Colombia se ha tratado de promover leyes que despenalicen el aborto como tal totalmente, pero pues no se ha llegado a ningún avance. Desde el 2006 hasta ahorita 2021 no ha ocurrido ningún cambio. Más de 15 años todavía no ocurrió ningún cambio en cuanto a esta ley, ¿no? Eh, ¿Qué podría concluir de esto? ¿Qué podría sacar de conclusión de esto? ¿Qué puedo concluir? Colombia falta todavía mucho para que Colombia despenalice el aborto. Hay que dejar a un lado, siento que hay que dejar a un lado las intenciones políticas, el fanatismo, entre otros temas, para no abundar demasiado. Y para poder sentarse en una mesa a hablar y llegar a una conclusión teniendo en cuenta la bioética, qué es lo que dicen los científicos, los casos reales que de pronto se podrían haber evitado o que de pronto no están enterados, no los tienen en cuenta. La salud pública, que es un tema bastante grave, muchas personas, muchas mujeres mueren al año por practicarse en abortos en lugares no sin las adecuaciones suficientes. Creo que Colombia le falta mucho. Creo que es cuestión de poner todas estas cosas en una balanza y decidir qué es lo que se necesita y no qué es lo que se quiere o lo que se pretende, qué es lo que se necesita en realidad. La salud pública es importante.